Imagina despertar en medio de la noche, abrir los ojos y darte cuenta de que no puedes moverte. Intentas hablar, intentas gritar, pero tu cuerpo no responde. La habitación está en silencio. Todo parece normal, hasta que notas algo. Una sombra en la esquina, alguien sentado sobre tu pecho, o una presencia observándote desde la oscuridad. Esto tiene un nombre: parálisis del sueño. Pero en los casos que vas a escuchar esta noche, lo más aterrador no fue la parálisis. Fue que, en los tres, las personas aseguran lo mismo. No estaban solos. 3 experiencias reales. 3 encuentros que nadie pudo olvidar. Y después de escucharlos, tal vez no vuelvas a dormir igual. La figura en el armario. Carlos nunca creyó en cosas paranormales. Tenía 28 años, trabajaba en diseño gráfico y llevaba una vida completamente normal. Vivía solo en un pequeño departamento en Guadalajara, en una zona tranquila. Su rutina era predecible: trabajo desde casa, series por la noche y dormir tarde. Nada fuera de lo común. Hasta que empezaron las noches. Todo comenzó un martes. Carlos se había quedado trabajando hasta tarde. Cerca de las 2 de la madrugada decidió apagar la computadora, revisar el celular unos minutos y acostarse. El departamento estaba en silencio. Apagó la luz. Se acomodó boca arriba. Y se quedó dormido. O eso creyó. En algún momento de la madrugada, abrió los ojos. No sabía exactamente por qué había despertado. No había ruidos. No había luces. Todo parecía igual. La habitación estaba iluminada apenas por la luz amarilla de la calle que entraba por la ventana. Carlos intentó girar la cabeza. No pudo. Intentó mover las manos. Nada. Intentó hablar. Su cuerpo no respondía. Al principio pensó que todavía estaba soñando. Pero entonces sintió algo extraño. Su respiración era superficial. El pecho le pesaba. Y había una sensación difícil de explicar. Como si no estuviera solo. Carlos intentó enfocar la vista. Y fue entonces cuando notó el armario. Estaba frente a su cama. La puerta estaba entreabierta. Carlos estaba seguro de haberla cerrado antes de dormir. Intentó convencerse de que el aire la había movido. Que no era nada. Que era normal. Pero entonces escuchó un sonido. Una respiración. Lenta. Profunda. Regular. Venía del interior del armario. En ese momento, el miedo empezó a subir. Carlos intentó gritar. No pudo. Intentó cerrar los ojos. No podía. Su mirada estaba fija, directamente hacia la oscuridad dentro del armario. Y entonces la vio. Al principio fue solo una forma. Una sombra más oscura que la oscuridad. Alta. Delgada. De pie. Dentro del armario. No tenía rostro. No tenía detalles. Pero Carlos sabía, con absoluta certeza, que estaba mirando hacia él. Los segundos empezaron a sentirse eternos. La figura no se movía. Solo estaba ahí. Observándolo. Carlos sintió como el corazón le latía con fuerza. Intentó moverse otra vez. Nada. Y entonces ocurrió algo peor. La figura se inclinó. Muy lentamente. Como si estuviera saliendo del armario. Un movimiento casi imperceptible. Pero continuo. Carlos sintió la presión en el pecho aumentar. La respiración se volvió más difícil. La figura avanzó otro poco. Y otro. Sin hacer ruido. Sin prisa.
como si supiera que Carlos no podía escapar. En ese momento, Carlos pensó que iba a desmayarse. Intentó hacer cualquier cosa. Mover un dedo. Mover la lengua. Respirar más fuerte. Y de repente, su cuerpo reaccionó. Se incorporó de golpe en la cama. El aire entró con fuerza en sus pulmones. El corazón le latía tan rápido que podía sentirlo en la garganta. Miró el armario. La puerta estaba cerrada. Completamente cerrada. Carlos se levantó. Encendió la luz. Revisó todo el departamento. No había nadie. Esa noche no volvió a dormir. Durante los siguientes días, Carlos investigó. Descubrió el término parálisis del sueño. Las alucinaciones eran comunes. Las sombras. Las presencias. La presión en el pecho. Todo tenía una explicación. Eso lo tranquilizó. O al menos, eso pensó. Porque 3 noches después, volvió a ocurrir. Esta vez, Carlos se despertó de la misma forma. Sin poder moverse. Sin poder hablar. Pero algo era diferente. No tuvo que buscar el armario. Porque la puerta ya estaba abierta. Mucho más abierta que la primera vez. La oscuridad dentro parecía más profunda. Y la figura ya no estaba completamente dentro. Una parte de su silueta sobresalía. Como si hubiera estado esperando. Carlos sintió el pánico subir más rápido que la primera vez. Intentó moverse. Intentó gritar. Nada. La figura avanzó un poco más. Lentamente. Sin hacer ruido. Pero esta vez, Carlos notó algo que no había visto antes. Donde debería estar el rostro, había una zona más oscura. Vacía. Como si absorbiera la luz. La figura avanzó hasta quedar completamente fuera del armario. Y entonces se detuvo. A un par de metros de la cama. Sin moverse. Sin hacer nada. Solo observando. Carlos no recuerda cuánto duró. Podrían haber sido segundos. O minutos. Hasta que finalmente recuperó el movimiento. Saltó de la cama. Encendió la luz. El armario estaba cerrado. Otra vez. Después de eso, Carlos cambió sus hábitos. Ya no dormía boca arriba. Dejaba una lámpara encendida. Y siempre revisaba el armario antes de acostarse. Durante 2 semanas, no volvió a pasar nada. Hasta la tercera. Esa noche, Carlos revisó el armario como siempre. Estaba vacío. Cerró la puerta. Se acostó. Apagó la luz. Y se durmió. Cuando despertó, no podía moverse. Pero esta vez, no miró el armario. Porque sintió algo primero. Una presencia. Muy cerca. A su lado. Con esfuerzo, movió los ojos. Y lo vio. La figura ya no estaba en el armario. Estaba junto a la cama. De pie. A menos de 1 metro. Inclinada ligeramente hacia él. Carlos sintió un terror que no había experimentado antes. Porque esta vez, la figura no estaba lejos. Estaba demasiado cerca. Y entonces, la cabeza comenzó a inclinarse. Lentamente. Acercándose. Más. Y más. Hasta que la oscuridad donde debería estar el rostro quedó a pocos centímetros del suyo. Carlos sintió algo frío en la cara. Como un aire. Como una respiración. Y en ese momento, su cuerpo reaccionó. Se movió. Se sentó de golpe. Encendió la luz. No había nada.
A la mañana siguiente, Carlos decidió hacer algo diferente. Movió el armario. Quería asegurarse de que no hubiera nada extraño detrás. Cuando lo separó de la pared, encontró algo. La pared tenía marcas. 4 líneas largas, verticales, como si algo hubiera sido arrastrado desde adentro del armario hacia afuera. Carlos dejó el departamento 2 semanas después. Desde entonces, no ha vuelto a experimentar parálisis del sueño. Pero hay algo que nunca olvidó. La última noche antes de mudarse, durmió en el piso de la sala. Quería evitar la habitación. A mitad de la madrugada, despertó. No estaba paralizado. Podía moverse. Pero escuchó un sonido. Un golpe suave. Viniendo desde la habitación. Carlos no fue a revisar. Se quedó en silencio. Escuchando. El sonido se repitió. Lento. Rítmico. Como madera golpeando contra algo. A la mañana siguiente, entró a la habitación. El armario estaba cerrado. Pero la puerta se movía lentamente. Abriéndose. Cerrándose. Abriéndose. Cerrándose. Sin que hubiera corriente de aire. Carlos nunca volvió a ese departamento. Pero hasta hoy, cuando alguien le pregunta qué fue lo más aterrador de toda la experiencia, él siempre responde lo mismo. No fue la figura. No fue la parálisis. No fue la sensación de que algo lo observaba. Fue darse cuenta de algo después. Algo que no había considerado al principio. Porque durante semanas, Carlos pensó que las apariciones solo ocurrían cuando no podía moverse. Solo durante la parálisis. Solo mientras su cuerpo estaba inmóvil. Pero la última noche, Carlos no estaba paralizado. Y aún así, el armario se estaba moviendo. Porque entonces entendió algo. Si esa figura podía aparecer cuando estaba inmóvil, y también cuando podía moverse, entonces la pregunta ya no era si había sido una alucinación. La verdadera pregunta era: ¿cuántas noches había estado ahí sin que él lo notara? La mujer sobre el pecho. Luis tenía 35 años y llevaba una vida completamente estructurada. Trabajaba en logística para una empresa de transporte en Monterrey. Sus horarios eran largos, el trabajo exigente y el estrés constante. Por eso, para él, dormir bien no era un lujo, era una necesidad. Pero desde hacía algunos meses, sus noches no eran las mismas. Todo empezó de forma aparentemente normal. Una madrugada, Luis despertó de repente. No sabía que lo había despertado. No había ruidos. No había luces. Pero algo se sentía diferente. Intentó moverse. No pudo. Intentó levantar el brazo. Nada. Su cuerpo estaba completamente inmóvil. Luis ya había escuchado sobre la parálisis del sueño. Así que trató de mantener la calma. Respiró lentamente. Se repitió mentalmente que pasaría pronto. Pero entonces sintió algo. Peso. Una presión ligera sobre el pecho. Al principio pensó que era parte del mismo fenómeno. Pero la presión aumentó. Más. Y más. Hasta que respirar empezó a costarle trabajo. Luis trató de mover los ojos. Y lo que vio, lo dejó sin aire. Había alguien sobre él. Sentada directamente sobre su torso. Una figura femenina. El cuerpo estaba encorvado. Los brazos caían hacia los lados. El cabello largo cubría completamente el rostro. La figura no se movía. Solo estaba ahí. Inmóvil. Pesada. Real. Luis sintió el pánico subir rápidamente. Intentó gritar.
No pudo. Intentó moverse. Nada. Entonces la figura hizo algo. La cabeza se inclinó lentamente hacia un lado, como si estuviera observándolo. El cabello se abrió ligeramente, y Luis alcanzó a ver los ojos. Negros. Completamente negros. Sin brillo. Sin expresión. Sin vida. La figura comenzó a inclinarse hacia su rostro. Cada vez más cerca. Luis sentía su respiración en la cara. Fría. Irregular. Y entonces, escuchó algo. Un susurro. Pero no fue un sonido normal. No venía del aire. La voz parecía escucharse dentro de su cabeza. Luis no recuerda las palabras, pero recuerda la sensación. Como si alguien estuviera hablando directamente en su mente. Como si alguien ya lo conociera. La presión en el pecho aumentó una última vez. Y de repente, la figura desapareció. Luis recuperó el movimiento. Se incorporó de golpe. Encendió la luz. No había nadie. Luis intentó convencerse de que había sido una alucinación. Buscó información. Parálisis del sueño. Presión en el pecho. Alucinaciones visuales y auditivas. Todo encajaba. Pero lo que le preocupaba era otra cosa. La sensación. Porque no había parecido un sueño. Había parecido una presencia. Durante las siguientes semanas, Luis empezó a cambiar sus hábitos. Dejó de dormir boca arriba. Intentó acostarse más temprano. Redujo el café. Y por un tiempo, funcionó. No volvió a ocurrir. Hasta una noche. Esa vez, Luis se durmió en el sofá viendo televisión. Se despertó de madrugada. La pantalla estaba apagada. La sala en silencio. Intentó levantarse. No pudo. Otra vez. La parálisis había regresado. Pero esta vez, la figura no estaba sobre su pecho. Estaba en el otro extremo de la sala. De pie. Observándolo. El cabello largo. La misma postura. La misma inmovilidad. Luis sintió el miedo subir más rápido que la primera vez. Porque esta vez, no estaba encima de él. Estaba lejos. Como si estuviera esperando. Los segundos pasaron. Y entonces la figura dio un paso. Lento. Arrastrando ligeramente los pies. Luego otro. Y otro. Acercándose al sofá. Luis intentó moverse. Nada. Intentó cerrar los ojos. No podía. La figura llegó hasta el lado del sofá. Se inclinó lentamente. Y volvió a acercar su rostro al suyo. Otra vez el aire frío. Otra vez el susurro dentro de su cabeza. Y otra vez. La desaparición. Después de ese episodio, Luis empezó a preocuparse de verdad. Porque algo no encajaba. La parálisis del sueño suele ocurrir al despertar. En la cama. Pero esta vez había ocurrido en la sala. En una posición diferente. En un lugar diferente. Y la figura era la misma. A partir de ese momento, Luis comenzó a dormir con la luz encendida. Y durante casi un mes, no volvió a pasar nada. Hasta la tercera vez. Esa noche, Luis despertó en su cama. No estaba paralizado. Podía moverse. Podía respirar normalmente. Pero algo lo hizo quedarse quieto. Una sensación. Como si alguien estuviera en la habitación. Luis abrió los ojos lentamente. Y la vio. La figura estaba de pie junto a la puerta. Inmóvil. Observándolo.
Luis sintió como el corazón empezaba a acelerarse. Porque esta vez no estaba paralizado. Podía moverse. Pero no lo hizo. Se quedó completamente quieto. La figura no avanzó. No habló. No desapareció. Solo estaba ahí, observándolo. Los segundos pasaron. Luego un minuto. Luego otro. Hasta que Luis, reuniendo valor, estiró la mano hacia la lámpara. Encendió la luz. La figura ya no estaba. Después de eso, Luis empezó a notar algo más. Cada vez que tenía un episodio de parálisis, antes de despertar completamente, sentía el peso. Como si alguien ya estuviera sentado sobre su pecho. Como si la presencia llegara primero. Y la parálisis, después. Luis buscó ayuda médica. Le recomendaron mejorar el sueño, reducir el estrés y mantener horarios regulares. Con el tiempo, los episodios comenzaron a disminuir. Hasta desaparecer. Pero hubo una última experiencia. Meses después. Luis estaba completamente despierto. Sentado en su cama. Revisando el celular. La habitación estaba iluminada. Todo normal. Hasta que sintió algo. Una presión ligera en el colchón. A su lado. Como si alguien se hubiera sentado. Luis dejó el celular lentamente. Miró hacia el espacio vacío. No había nadie. Pero el colchón seguía hundido. Como si algo aún estuviera ahí. Luis se levantó y salió de la habitación. Esa noche no volvió a entrar. Y hasta hoy, cuando recuerda todo lo que ocurrió, hay algo que no logra explicar. Porque durante mucho tiempo pensó que todo había sido parte de la parálisis del sueño. Alucinaciones. Sueños mezclados con la realidad. Pero la última vez, Luis estaba completamente despierto. Sin parálisis. Sin estar dormido. Y aún así, sintió el peso. Porque entonces entendió algo. Si la figura solo aparecía durante la parálisis, podía ser su mente. Pero si la presencia podía sentirse, cuando estaba despierto, entonces la pregunta ya no era si su cerebro la estaba creando. La verdadera pregunta era: ¿en cuántas noches esa mujer ya había estado sentada a su lado, sin que él lo notara? La presencia que caminaba. Mariana tenía 24 años cuando se mudó a su primer departamento. Era un lugar pequeño, en una colonia tranquila de la Ciudad de México. Nada lujoso, pero suficiente para alguien que estaba empezando a vivir sola por primera vez. Al principio, todo fue emocionante. Independencia. Silencio. Su propio espacio. Pero después de unas semanas, comenzó a notar algo extraño. No eran ruidos fuertes. No eran cosas moviéndose. Era más bien una sensación. Como si el departamento no estuviera completamente vacío. Mariana trató de ignorarlo. Pensó que era normal. Vivir sola cambia la percepción del silencio. Cada sonido parece más fuerte. Cada sombra parece diferente. Hasta la primera noche. Se despertó de repente. No sabía qué hora era. La habitación estaba oscura, pero podía distinguir los muebles. Intentó moverse. No pudo. Intentó girar la cabeza. Nada. Su cuerpo estaba completamente paralizado. Mariana había escuchado sobre la parálisis del sueño. Así que trató de mantener la calma. Respiró lentamente. Se dijo a sí misma que pasaría en unos segundos. Pero entonces escuchó algo. Un sonido. Pasos. Lentos. Viniendo desde la sala. Al principio pensó que estaba imaginando.
Pero los pasos continuaron. Uno. Luego otro. El sonido era claro. Alguien estaba caminando dentro del departamento. Los pasos se acercaron al pasillo. Se detuvieron frente a la puerta de su habitación. La puerta estaba entreabierta. Y comenzó a abrirse. Muy lentamente. Mariana intentó moverse. No pudo. Intentó gritar. Nada. La puerta terminó de abrirse. Y alguien entró. No era una sombra. No era una silueta borrosa. Era una figura humana. Alta. Delgada. Oscura, pero definida. Caminó lentamente hacia la cama. Cada paso se escuchaba. El piso crujía ligeramente con el peso. Mariana sintió como el miedo subía con cada segundo. La figura llegó hasta el lado de la cama. Se detuvo. Y entonces se inclinó. Lentamente. Hasta que su rostro quedó a pocos centímetros del de Mariana. Ella sintió algo frío en la cara. Como un aliento. Y entonces la figura habló. Con una voz baja. Calma. Muy cerca de su oído. Sé que estás despierta. En ese momento, Mariana recuperó el movimiento. Se incorporó de golpe. Encendió la luz. No había nadie. Pero la puerta estaba completamente abierta. Ella siempre dormía con seguro. Después de esa noche, Mariana comenzó a investigar. Descubrió que la parálisis del sueño podía provocar alucinaciones auditivas y visuales. Todo tenía sentido. Excepto un detalle. Ella recordaba claramente el sonido de los pasos. El peso sobre el piso. El movimiento de la puerta. No había sido una sombra inmóvil. Había caminado. Durante las siguientes semanas, Mariana intentó cambiar su rutina. Dormía con la luz encendida. Dejaba la puerta cerrada con seguro. Ponía música suave para no quedarse en completo silencio. Y durante un tiempo, funcionó. No volvió a pasar nada. Hasta una madrugada. Esa noche despertó de la misma forma. Sin poder moverse. Sin poder hablar. Pero esta vez, no escuchó pasos. Escuchó algo diferente. El sonido del seguro de la puerta. Un clic. Lento. Metálico. La puerta comenzó a abrirse. Mariana sintió un terror inmediato. Porque el seguro estaba por dentro. Nadie podía abrir esa puerta desde afuera. La figura entró de nuevo. Pero esta vez, no caminó hacia la cama. Se quedó junto a la puerta. Observando. Inmóvil. Durante varios segundos. Luego dio un paso. Y otro. Y otro. Cada vez más cerca. Cuando llegó junto a la cama, no se inclinó de inmediato. Se quedó de pie. Muy cerca. Como si estuviera observándola. Estudiándola. Y entonces, lentamente, levantó una mano. La acercó al rostro de Mariana. Ella sintió el aire moverse. Como si los dedos estuvieran a centímetros de su piel. Y entonces, recuperó el movimiento. Encendió la luz. No había nadie. Pero el seguro de la puerta estaba abierto. Después de ese episodio, Mariana empezó a dormir peor. El miedo a la parálisis se convirtió en miedo a dormir. Pero lo más inquietante ocurrió semanas después. Una noche, Mariana despertó. Podía moverse. No estaba paralizada. Pero algo la hizo quedarse quieta. Un sonido. Pasos. En la sala. Lentos. Iguales a los que había escuchado durante la parálisis. Mariana sintió el corazón acelerarse.
porque esta vez estaba completamente despierta. Los pasos se acercaron al pasillo. Se detuvieron frente a su puerta. La puerta estaba cerrada con seguro. Hubo silencio. Luego, el sonido del seguro moviéndose. Mariana no se movió. No respiró. El seguro hizo clic. La puerta comenzó a abrirse. Muy lentamente. La figura apareció en el marco. La misma altura. La misma forma. Pero esta vez, Mariana podía moverse. Y aún así, no lo hizo. Se quedó completamente inmóvil, observando. La figura no entró. No habló. Solo se quedó ahí. Durante varios segundos. Luego, la puerta se cerró. Desapareció. A la mañana siguiente, Mariana revisó la puerta. El seguro estaba cerrado. Desde adentro. Después de eso, Mariana decidió mudarse. No volvió a experimentar parálisis del sueño. No volvió a sentir presencias. Pero hay algo que nunca pudo olvidar. La última noche en el departamento. Ya estaba empacando. Dormía en un colchón en el piso. Casi no había muebles. Cerca de las 3 de la madrugada, despertó. No estaba paralizada. No había pasos. No había figuras. Pero escuchó algo. Un susurro. Muy cerca. Como si alguien estuviera junto a ella. Una sola frase. La misma que había escuchado la primera vez. Sé que estás despierta. Mariana encendió la luz. No había nadie. Durante mucho tiempo, Mariana pensó que todo había sido causado por la parálisis del sueño. Estrés. Ansiedad. Alucinaciones. Pero hay algo que no logra explicar. Porque las primeras veces, no podía moverse. Su mente podía estar confundida. Pero las últimas noches, Mariana estaba completamente despierta. Podía moverse. Podía levantarse. Y aún así, los pasos seguían escuchándose. Las puertas seguían moviéndose. Y la voz seguía susurrando. Porque entonces entendió algo. Si las experiencias solo ocurrían durante la parálisis, podía ser su cerebro. Pero si la presencia podía caminar, hablar y abrir puertas, cuando ella estaba despierta, entonces la pregunta ya no era si lo había imaginado. La verdadera pregunta era: ¿cuántas noches esa presencia había estado dentro del departamento sin que ella lo notara? La parálisis del sueño tiene una explicación científica. El cerebro despierta antes que el cuerpo. La mente mezcla el sueño con la realidad. Y las alucinaciones son más comunes de lo que pensamos. Pero hay algo que inquieta a quienes lo han vivido. Las figuras son similares. Las presencias se sienten reales. Y en muchos casos, parecen observar sombras en la habitación. Alguien junto a la cama. Una sensación de que no está solo. Y tal vez lo más perturbador es que algunas experiencias no terminan cuando recuperas el movimiento. Así que la próxima vez que despiertes en medio de la noche y sientas que alguien está ahí, mira con cuidado. Porque quizá tu cuerpo no fue lo único que despertó. Y tal vez no estabas solo desde el principio. Si alguna vez has despertado sin poder moverte o has sentido que había alguien en tu habitación, escribe en los comentarios. No estaba solo. Quiero saber cuántos de ustedes han vivido algo así. Y si este video te inquietó, suscríbete ahora a Después de Medianoche. Porque cada semana compartimos experiencias reales que alguien vivió y que nadie pudo explicar. Activa la campana.
porque el próximo video podría describir exactamente lo que te pasó una noche y nunca le contaste a nadie.